En el caso de la vena renal izquierda se caracteriza particularmente porque presenta tributarias específicas. A nivel de la vena renal izquierda van a desembocar venas específicas. ¿Cuáles son? La vena gonadal izquierda, la vena testicular u ovárica izquierda desembocan a nivel de la vena renal izquierda, muy diferente de la vena gonadal derecha que lo hace a nivel de la vena cava inferior. Como vemos en esta imagen, la vena gonadal derecha desemboca en ángulo agudo a nivel de la vena cava inferior, facilitándose o siguiendo el sentido de la sangre a través de la vena cava inferior. En cambio, la vena gonadal izquierda desemboca en ángulo recto con respecto a la vena renal izquierda. Esto hace de que el flujo que lleva la vena gonadal pueda regresar, pueda regurgitar. Esto es la explicación del varicocele. En el caso del varón, la ingurgitación de las venas del plexo espermático a nivel del cordón espermático del conducto inguinal, la dilatación de esas venas recibe el nombre de varicocele, y el varicocele es mucho más frecuente en el lado izquierdo, y es debido a la desembocadura de la vena gonadal izquierda, lo cual lo hace en ángulo recto. Debido a esto, hay un proceso de regurgitación o de éstasis de la sangre venosa y puede ocasionar una dilatación de estas venas. ¿Qué otras venas desembocan a nivel de la vena renal izquierda? La segunda lumbar izquierda, la vena capsular o suprarrenal izquierda y la vena diafragmática inferior izquierda. Encontramos nervios también a nivel de la pared posterior del abdomen, que es el plexo lumbar. Todos estos nervios están relacionados con los músculos de esta localización, con el músculo cuadrado lumbar, con el músculo psoas mayor y con el músculo ilíaco. Sobre el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos encontramos a los dos nervios abdominogenitales, al abdominogenital mayor y abdominogenital menor. Sobre el músculo psoas mayor encontramos el nervio genitocrural. Sobre el músculo ilíaco encontramos al nervio femorocutáneo lateral. Todas estas cuatro ramas, los dos abdominogenitales, el nervio genitocrural y el nervio femorocutáneo lateral, son las ramas colaterales del plexo lumbar. En cambio, las ramas terminales del plexo lumbar están constituidas por el nervio obturador, que se localiza por dentro del psoas, y el nervio femoral, que se localiza por fuera del psoas. Asimismo, dentro de la cavidad abdominal existen plexos nerviosos neurovegetativos, que son los que se encargan de la inervación de las vísceras intraabdominales, para dar la inervación simpática y parasimpática a cada una de esas vísceras, tanto para su intervención en la secreción de las glándulas de cada uno de los elementos del tubo intestinal o para incrementar o disminuir el peristaltismo. ¿Qué ganglios importantes encontramos a nivel de la pared posterior del abdomen? Encontramos los ganglios celíacos o semilunares alrededor del plexo celíaco. Encontramos el ganglios mesentéricos superiores alrededor de la arteria mesentérica superior. Encontramos ganglios aórtico-renales. Encontramos ganglios mesentéricos inferiores. Encontramos a la cadena simpática lumbar. A través de ramas de estas cadenas simpáticas y de los plexos o de los ganglios que anteriormente hemos mencionado, se forman distintos tipos de plexos. De ellos, el más importante es el plexo solar o plexo celíaco, que se localiza alrededor del tronco celíaco. Otro plexo es el plexo aórtico, que se localiza por delante o sobre la cara anterior de la arteria aorta abdominal, y otro es el plexo hipogástrico superior. A través de estos plexos se va a distribuir la inervación neurovegetativa de todas las vísceras de la cavidad abdominal. Recuerden que las ramas de estos plexos llegan a cada órgano a través de las arterias. Cuando hacemos el estudio del contenido de la cavidad abdominal, lo vamos a hacer dividiéndonos en los dos espacios importantes que tenemos en esta cavidad peritoneal: el espacio supramesocólico y el espacio inframesocólico. En el espacio supramesocólico, uno de los órganos importantes que encontramos aquí del tubo digestivo es el esófago.
Recordamos que el esófago, más o menos, tiene una longitud de 25 centímetros, un diámetro de 22 milímetros. El esófago se inicia a nivel de la sexta vértebra cervical como continuación de la faringe y termina a nivel de la vértebra torácica número 11, continuándose con el estómago al nivel del cardias. El esófago tiene tres porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. De las tres, la más larga es la porción torácica con 18 centímetros, 5 centímetros para la cervical y 2 para la abdominal. Recordemos asimismo que la porción torácica del esófago transita a través del mediastino y específicamente por los mediastinos superior y posterior. Recuerden ustedes que la estructura del esófago de adentro hacia afuera viene a ser la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. El esófago no presenta serosa. Cuando hablamos de la capa muscular del esófago, hablamos de una capa circular interna y longitudinal externa, el ya muy conocido cile. Asimismo, debemos tener en cuenta de que el tercio superior del esófago principalmente está constituido por musculatura estriada, es decir, musculatura voluntaria, y esta es inervada por el nervio recurrente laríngeo. Muy diferente del esófago distal o del tercio medio y tercio inferior, donde encontramos principalmente musculatura lisa, la cual es inervada por el sistema nervioso neurovegetativo, simpático y parasimpático. Asimismo, el esófago presenta esfínteres, un esfínter esofágico superior, que está constituido por un músculo que es el músculo cricofaringio, y un esfínter esofágico inferior que no es otra cosa que el hiato esofágico que produce una constricción a nivel del esófago cuando es atravesado o atraviesa el músculo diafragma. El esófago no tiene el mismo calibre en todo su trayecto. Existen tres puntos en los cuales el esófago tiene un calibre más reducido. Son las llamadas constricciones o estrechamientos del esófago. La primera de ellas se localiza a nivel cervical, justo en la unión de la faringe con el esófago, a nivel de la unión faringoesofágica, y donde se encuentra un músculo denominado el músculo cricofaringio. Aproximadamente esta constricción se encuentra a 15 centímetros de los incisivos superiores. La segunda es la constricción broncoaórtica, de aproximadamente entre 15 a 17 milímetros de diámetro. Es el punto en el cual el esófago se pone en contacto con el callado de la aorta y el bronquio primario izquierdo. Se encuentra más o menos a 25 centímetros de los incisivos superiores. La tercera y última constricción o estrechamiento es la constricción diafragmática, de 16 a 19 milímetros de diámetro, y es el punto en el cual el esófago atraviesa el diafragma en el nivel del hiato esofágico a la altura de la vértebra torácica número 10. Se encuentra más o menos a 41 centímetros de los incisivos superiores. Recuerden que estos tres puntos de constricciones o estrechamientos puede ser el lugar donde se pueda quedar atascada algún cuerpo extraño que accidentalmente pueda haber pasado hacia el esófago. El esófago es irrigado por tres arterias: la arteria esofágicas superiores, que son ramas de la arteria tiroidea inferior; las arterias esofágicas medias, que son ramas de la aorta descendente; y las arterias esofágicas inferiores, ramas de la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. El drenaje venoso también se subdivide en tres grupos. Las venas esofágicas superiores desembocan en la vena tiroidea inferior; las venas esofágicas medias drenan en el sistema venoso vásicos, y las venas esofágicas inferiores drenan en la vena gástrica izquierda. El esófago tiene su drenaje linfático dividido en tercios. El tercio superior desemboca a nivel de los ganglios yugulares inferiores, el tercio medio a los ganglios mediastínicos posteriores, los yuxtaesofágicos o los broncos mediastínicos, y el tercio inferior a nivel de los frénicos superiores y gástricos izquierdos. El esófago presenta dos tipos de inervación, una inervación extrínseca y una inervación intrínseca. En el caso de la inervación extrínseca debemos diferenciarla en dos porciones. El tercio superior del esófago, que contiene musculatura estriada, es inervado por los recurrentes laringios, rama de los vagos. En cambio, los dos tercios inferiores, que tiene a predominio musculatura lisa, se encuentra inervado por
la parte neurovegetativa, por fibras simpáticas que provienen de la cadena simpática paravertebral y el nervio esplácnico mayor, y por fibras parasimpáticas que provienen del nervio vago derecho e izquierdo. Estas fibras simpáticas y parasimpáticas se vinculan entre sí y forman plexos ubicados por delante y por detrás del esófago, denominados plexos esofágicos anterior y posterior. La inervación intrínseca del esófago se refiere a los plexos que ubicamos a nivel de la submucosa y a nivel de la muscular. El plexo que se ubica a nivel de la submucosa se denomina el plexo submucoso de Meissner, el cual es un plexo de tipo secretor, el cual estimula las glándulas ubicadas a nivel de la submucosa para lubricar el esófago. En cambio, el plexo localizado entre las capas musculares recibe el nombre de plexo mientérico de Auerbach, el cual es un plexo motor que tiene que ver con la contractibilidad de la musculatura esofágica para producir el peristaltismo del esófago. Específicamente en el caso del esófago abdominal, su límite superior es el hiato diafragmático a nivel de T10, su límite inferior es a nivel de T11 en el cardias, en el punto que se une con el estómago. Tiene una longitud que puede ser desde 0.5 centímetros hasta 2.5 centímetros. Es vascularizado o irrigado por las arterias esofágicas inferiores, ramas de la gástrica izquierda. Las venas desembocan o drenan en la vena gástrica izquierda y se relaciona anatómicamente con diversas estructuras. Hacia adelante con el lóbulo izquierdo del hígado, hacia atrás con los pilares diafragmáticos, hacia la derecha con el epiplón menor y hacia la izquierda con el fondo gástrico. Cuando vemos aquí la unión gastroesofágica y específicamente abocándonos al interior del esófago a nivel de la mucosa, podemos diferenciar una línea que se denomina la línea Z. Esta es la línea en la cual hay una transición de epitelios. El epitelio del esófago, que es un epitelio estratificado plano no queratinizado, con la del epitelio gástrico, que es un epitelio de tipo columnar o cilíndrico. Entonces, recordamos estas características de esa mucosa. Y la división de estos dos epitelios, el esofágico y el gástrico, es la denominada línea Z. Asimismo, el esófago presenta dos capas musculares, circular interna y longitudinal externa, muy diferente a las capas que presenta el estómago, que son tres, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. En el caso del estómago, constituye una porción dilatada del tubo digestivo, en la cual nosotros vamos a encontrar diversas características relacionadas con el número 2. Las partes que vamos a ver en el estómago son sus orificios, las curvaturas, las incisuras o ángulos. En el caso de los orificios tenemos dos orificios. El primero es el cardias, que une el esófago con el estómago. El segundo recibe el nombre de píloro, que une el estómago con el duodeno. De estos dos orificios, solo uno tiene un esfínter, que es el píloro, donde se encuentra el esfínter pilórico. Presenta dos curvaturas, la curvatura mayor y la curvatura menor. Vemos que la curvatura menor se caracteriza por tener dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. El estómago presenta dos tipos de ángulos, una incisura cardial o cardíaca, también llamado ángulo de His, que es el ángulo formado entre el esófago y el fondo gástrico. La siguiente incisura o ángulo se denomina incisura angularis, la cual se va a ubicar entre la porción horizontal y vertical de la curvatura menor del estómago. Si yo trazo una línea horizontal a partir del ángulo de His hacia la izquierda, voy a comenzar a hacer la división del estómago. La segunda línea que vamos a trazar se origina en la incisura angularis y se proyecta al punto de mayor convexidad de la curvatura mayor del estómago. De esa manera yo tracé dos líneas a través de la superficie gástrica y la he segmentado, la he dividido en tres porciones. Por encima de la línea horizontal, a través del ángulo de His, tengo el fondo. Entre la línea horizontal del ángulo de His y la línea que parte de la cisura angularis, tengo el cuerpo. Por debajo del cuerpo tengo la llamada región pilórica. Estas tres son las regiones generales o principales que tiene el estómago: fondo, cuerpo y región pilórica. Pero la región pilórica
se va a subdividir gracias a un surco que se llama el surco intermedio. Se divide en una parte izquierda, denominada antropilórico, y en una porción derecha de aspecto de un túnel o de un canal que se llama el canal pilórico. Estas dos porciones son o pertenecen a toda la región pilórica. Entonces, el estómago presentaría el fondo, el cuerpo, la región pilórica, la cual se subdivide en antropilórico y canal pilórico. Similar a lo que habíamos descrito en la diapositiva anterior, los orificios superior e inferior, cardias y píloro. El estómago presenta dos caras, una cara anterior y posterior, y muchos relacionan la forma del estómago con la letra J. Presenta curvaturas, la curvatura mayor, la curvatura menor, que presenta sus porciones vertical y horizontal, las incisuras, cardíaca o cardial o ángulo de His y la ingularis, y las porciones que tiene el estómago, fondo, cuerpo y región pilórica. Y recuerden que la región pilórica se subdivide en antropilórico, en canal pilórico, y el orificio final, que es el píloro, con su esfínter, que es el esfínter pilórico. El estómago, como todas las estructuras del tubo digestivo, presenta capas, que son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Una característica importante de las paredes del estómago es que presenta tres capas musculares: la longitudinal externa, la circular media y la oblicua interna, muy diferente a lo que encontramos en el resto del tubo digestivo, donde solo existe circular interna y longitudinal externa. Cuando vemos la mucosa gástrica, encontramos unos pliegues que son las glándulas gástricas. Y estas glándulas gástricas se caracterizan por tener distintos tipos de células. Las células epiteliales, que son las más superficiales, cuya característica principal es que son de tipo columnares o cilíndricas. Las células mucosas, que son las que producen el moco que protege la superficie interna del estómago. Las células parietales, que son las células que se encargan de la producción del ácido clorhídrico. Las células principales, las que producen la pepsina y el pepsinógeno, y las células G, que producen la gastrina. Cuando vemos el estómago y lo relacionamos con el tipo de secreción de acuerdo a las determinadas regiones, vamos a ver que en un primer término las células parietales se localizan principalmente a nivel del cuerpo, en menor proporción en el fondo, casi nada a nivel del cardias, y en la región pilórica también mucho menor. En relación con esta ubicación de las células parietales, vamos a ver que en las diferentes zonas del estómago vamos a encontrar distintos tipos de secreción. Debido a ello, en el fondo y en el cuerpo del estómago principalmente voy a encontrar secreción ácida. En cambio, a nivel del cardias, a nivel de la región antropilórica y a nivel del duodeno, vamos a encontrar secreción mucosa. A nivel de la región pilórica, a nivel de la región pilórica, que está constituida por el antropilórico y el canal pilórico, también encontramos secreción de gastrina, que es el lugar donde se localizan las células G. Si yo veo la superficie interna del estómago, voy a ver que presenta un espacio, un canal que comunica el cardias con el píloro y que se localiza en la superficie interna de la curvatura menor del estómago. Se llama calle gástrica, a través del cual pueden pasar los líquidos directamente desde el esófago, cardias, curvatura menor del estómago y píloro para irse directamente hacia el duodeno. La superficie del estómago presenta múltiples pliegues que reciben el nombre de pliegues gástricos o rugae. Estos pliegues van a ser evidentes cuando el estómago está vacío, pero se alisan o se aplanan y desaparecen cuando el estómago se encuentra lleno. Una de las arterias principales para la irrigación del estómago es el tronco celíaco. Y a través de las ramificaciones del tronco celíaco es que vamos a tener las principales ramas para irrigar el estómago. En esta diapositiva vemos en línea de puntos y de color rojo la arteria aorta abdominal, el esófago, el estómago, la curvatura menor, la curvatura mayor, la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera, cuarta porción del duodeno, ángulo de Treitz, yeyuno, cabeza y cuello del páncreas, cuerpo del páncreas, cola del páncreas y el vaso.
El tronco celíaco presenta tres ramas básicas. La primera de ellas se llama arteria gástrica izquierda y coronaria estomáquica, que como vemos en la diapositiva, irriga la curvatura menor del estómago. Asimismo, esta misma arteria gástrica izquierda no solo irriga la curvatura menor del estómago, sino también el cardias y el esófago distal. La siguiente rama del tronco celíaco es la arteria esplénica, la cual tiene un trayecto tortuoso, es la arteria de mayor calibre del tronco celíaco, pasa por detrás del estómago y pasa por el borde superior del cuerpo y cola del páncreas para dirigirse o llegar hacia el vaso. En su trayecto emite ramas para el páncreas, la arteria pancreática dorsal, arteria pancreática magna y arteria de la cola del páncreas. Emite también una arteria que se dirige a la curvatura mayor del estómago, la arteria gastroepiploica izquierda. Emite ramas para el vaso, que son las arterias polares, superior, inferior y corporal media, y de la arteria esplénica o también de la arteria polar superior salen las ramas que irrigan el fondo gástrico, que se denominan las arterias gástricas cortas, que son las arterias que se localizan en el epiplon gastroesplénico. Entonces, de esa manera se distribuye la segunda rama del tronco celíaco, que es la arteria esplénica. La tercera rama del tronco celíaco se denomina arteria hepática común, que luego de originarse tiene un discreto trayecto hacia abajo y se curva hacia arriba y hacia la derecha, emitiendo una rama que pasa por detrás de la primera porción del duodeno, que se llama gastroduodenal. Esta gastroduodenal origina dos ramas, la arteria pancreático duodenal superior, que irriga el páncreas en su porción de la cabeza y el duodeno, y la otra rama se dirige a la curvatura mayor del estómago, se llama gastroepiploica derecha. Luego de que la arteria hepática común emite a la gastroduodenal, cambia de nombre, deja de llamarse hepática común y pasa a llamarse arteria hepática propiamente dicha. De esta arteria hepática propiamente dicha, que se ubica en el pedículo hepático, sale la última rama para irrigar el estómago y se dirige a la curvatura menor del estómago. Se llama la arteria gástrica derecha o también conocida con el nombre de arteria pilórica. Entonces, como vemos, la curvatura menor del estómago es irrigada por dos arterias, gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia. Asimismo, la curvatura mayor del estómago también es irrigada por dos arterias, las arterias gastroepiploicas, gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal. Asimismo, el fondo gástrico es irrigado por las arterias gástricas cortas, ramas de la esplénica. Posteriormente, la arteria hepática propia se divide en dos para el hígado derecho e hígado izquierdo, son las arterias hepática derecha y hepática izquierda, y de la arteria hepática derecha sale una rama para irrigar la vesícula biliar que se denomina arteria cística. Entonces, como podemos apreciar, gracias a este gráfico, hemos podido notar que del tronco celíaco se irrigan múltiples estructuras del compartimiento supramesocólico. A modo de resumen, tenemos aquí el estómago dividido por curvaturas y porciones, la curvatura menor con la arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha, la curvatura mayor con las arterias gastroepiploica derecha e izquierda y su respectivo origen. El fondo gástrico es irrigada por las arterias gástricas cortas que se originan en la esplénica y en algunos casos excepcionales, como una variante o como una arteria adicional, encontraríamos una arteria gástrica posterior que también se origina en la arteria esplénica. Para el caso del sistema venoso, también tenemos que evidenciar cuáles son las venas que participan en el drenaje del estómago, y todo esto está relacionado con el sistema porta. Empezamos en sentido inverso, todo comienza en el vaso, se forma la vena esplénica, la cual pasa por detrás del cuerpo y cola del páncreas, muy diferente de la arteria que lo hacía por el borde superior del cuerpo y cola del páncreas. Las venas gástricas cortas se dirigen a la vena esplénica, la vena gastroepiploica izquierda drena en la vena esplénica, las venas pancreáticas desembocan en la vena esplénica,
La vena mesentérica inferior también desemboca en la vena esplénica. Y de ahí la vena esplénica sigue su trayecto hacia la derecha por detrás del cuerpo y cola del páncreas hasta llegar a la cara posterior del cuello del páncreas, lugar donde se une con una vena que se denomina la vena mesentérica superior. La unión de la vena esplénica con la mesentérica superior da como resultado la formación de la vena porta. Entonces, la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y esta vena porta se forma a nivel de la cara posterior del cuello del páncreas, pasa por detrás de la primera porción del duodeno, se localiza en el pedículo hepático y termina a nivel del hígado. A nivel de la vena porta desemboca la vena pancreático-duodenal postero superior, desemboca la vena gástrica derecha y desemboca la vena gástrica izquierda. La vena cística desemboca a nivel de la rama derecha de la vena porta, y la vena gastroepiploica derecha desemboca a nivel de la vena mesentérica superior. Para el caso del estómago, el drenaje venoso sería de la siguiente manera: la vena gástrica izquierda desemboca en la porta, la vena gástrica derecha desemboca en la porta, la vena gastroepiploica derecha desemboca en la esplénica, la vena gastroepiploica izquierda desemboca en la esplénica, la vena gastroepiploica derecha desemboca en la vena mesentérica superior. Las venas del fondo gástrico desembocan a nivel de la vena esplénica. En el caso de la inervación del estómago, está dada por los nervios vagos, y aquí nosotros evidenciamos a un primer nervio, que es el nervio vago anterior. El nervio vago anterior se localiza por delante del esófago y emite unas ramas que se dirigen a la derecha, que se denominan las ramas hepáticas o hepatobiliares, para irrigar la vesícula biliar y el hígado. Luego de que han emitido estas ramas, las ramas hepáticas o hepatobiliares, el nervio vago anterior cambia de nombre, deja de llamarse vago anterior y pasa a llamarse nervio gástrico anterior o nervio de la Target anterior, que, como ven, discurre por la curvatura menor del estómago, emitiendo ramas para el fondo, ramas para el cuerpo, ramas para el antro, que se encargan de estimular ya sea las células parietales, las células mucosas o la musculatura del estómago. Particularmente las que van al antro, a la región antropilórica, a la región pilórica, tienen la forma de un trípode, y estas ramas estimulan o inervan la región antropilórica. A esta distribución a modo de trípode de las ramas antropilóricas, muchas bibliografías le denominan la pata de cuervo. Recordando un poco las funciones del estómago, recuerden que la porción del fondo y el cuerpo son porciones secretoras, generalmente secreción de ácido clorhídrico, muy diferente de la región pilórica o antropilórica, que es una porción motora del estómago, la cual se encarga de mezclar el contenido gástrico y realizar el vaciamiento gástrico, pasar el contenido del estómago hacia el duodeno. Debemos recordar asimismo que de las ramas hepáticas o hepatobiliares sale un nervio que se llama el nervio pilórico, el cual inerva el píloro y se encarga de hacer que el píloro se relaje, se abra el píloro y se produzca el vaciamiento gástrico. El otro vago es el vago posterior o tronco vagal posterior, que tiene como una de sus ramas principales la rama celíaca, la cual sale del vago y se anastomosa o se comunica con el ganglio celíaco derecho. Esta unión tiene un nombre propio en la nomenclatura clásica, que se llama el asa memorable de Weisberg. A partir de la emergencia de la rama celíaca, cambia de nombre, deja de llamarse nervio vago posterior y se llama nervio gástrico posterior o de la Target posterior, del cual salen ramas para el fondo, el cuerpo y el antro. Una de las primeras ramas que salen del nervio vago posterior y que se dirigen al fondo gástrico recibe el nombre de nervio criminal de Grassi, el cual recibe esta denominación porque durante las cirugías de vagotomía, si es que no es claramente evidenciado y seccionado, puede provocar que persista la secreción ácido gástrica, aún así se hayan realizado o se hayan seccionado todas las demás ramas del vago, y haría que persista toda la secreción ácido gástrica y que persista la enfermedad ulceropéptica
en los pacientes. Se le llamaba criminal porque arruinaba o hacía un efecto no muy favorable en los pacientes que habían sido sometidos a la sección de las ramas del vago o vagotomías. Aquí podemos ver los nervios vagos y las ramas que presenta cada uno de ellos: el vago anterior, la rama hepática, el nervio pilórico y el nervio gástrico anterior, y el vago posterior, la rama celíaca, una de sus ramas más importantes, el nervio criminal de Grassi, y el nervio gástrico posterior. El estómago presenta un drenaje linfático muy florido, el cual se distribuye en distintos grupos ganglionares, primero asociados al estómago, los llamados perigástricos, otros asociados con los pedículos vasculares y otros con órganos a distancia del estómago. Recuerden que el drenaje linfático se encuentra muy asociado con el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico y se realiza siempre la disección ganglionar para prevenir que hayan focos de neoplasia en estos ganglios y que puedan hacer que haya una recurrencia de la enfermedad. El drenaje linfático del estómago presenta 16 grupos ganglionares: el primero de ellos, el paracardial derecho; el segundo, el paracardial izquierdo; el tercero, la curvatura menor; el cuarto, la curvatura mayor; el quinto, el suprapilórico; el sexto, el infrapilórico. Estos son los perigástricos. El séptimo es la arteria gástrica izquierda; el 8, la arteria hepática común; el 9, el tronco celíaco; el 10, el ilio esplénico; el 11, la arteria esplénica; el 12, el ligamento hepatoduodenal; el 13, el retropancreático; el 14, la arteria mesentérica superior; el 15, la arteria cólica media; el 16, los ganglios de la aorta abdominal. Cuando se hace la cirugía gástrica existen unos términos que se utilizan, que son la disección ganglionar o de 1, que se refiere a los ganglios perigástricos, que específicamente son los ganglios paracardial derecho, izquierdo, los de la curvatura menor, los de la curvatura mayor, suprapilórico e infrapilórico. En el caso de la disección ganglionar de 2 se refiere a la disección de los ganglios ubicados en los pedículos vasculares, como por ejemplo el ganglio número 7 en la arteria gástrica izquierda, el 8 en la hepática común, el 9 en el tronco celíaco, el 10 en el ilio esplénico, el 11 en la arteria esplénica y el 12 en el ligamento hepatoduodenal. Dejamos el estómago y pasamos a uno de los órganos también localizados en la región supramesocólica y específicamente en el hipocondrio izquierdo, que es el vaso. El vaso, como indicamos, se localiza en el hipocondrio izquierdo, 180 a 200 gramos, mide de 13 por 8 por 3 centímetros, de coloración violácea o púrpura. Se ubica en la celda esplénica delimitada por el estómago, por el diafragma, por la glándula suprarrenal y el riñón izquierdo. Tiene dentro de su constitución anatómica una cápsula fibrosa, presenta trabéculas y una pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa roja constituida por senos vasculares por donde transcurre o discurre la sangre, y la pulpa blanca que está constituida por folículos linfoideos que producen células para la defensa inmunológica de nuestro organismo. Recuerden que las funciones principales que tiene el vaso es la hemocateresis, la destrucción de las células sanguíneas que ya superaron su tiempo de vida, una función hematopoyética, sobre todo en las primeras edades de la vida, en los primeros años de vida y en la etapa intrauterina, y la función inmunológica o de defensa inmunológica ante las infecciones a las que es sometido nuestro organismo. El vaso se proyecta sobre la pared abdominal de la siguiente manera: se proyecta superiormente a nivel de la costilla número 9, su límite inferior a nivel de la costilla número 11, su límite lateral a nivel de la línea axilar media izquierda y su límite medial 5 centímetros por fuera de la línea media posterior a partir de la vértebra torácica número 10. El vaso tiene una disposición oblicua y esta oblicuidad coincide con la costilla número 10. Debido a eso se dice que el eje del vaso se relaciona con la costilla número 10. El vaso presenta caras: una cara externa, lisa o diafragmática; una cara interna con huellas, impresiones o depresiones, que se llama visceral. Es a nivel de esta cara visceral donde vamos a encontrar el ilio esplénico, por donde está ingresando la arteria esplénica y está saliendo la vena esplénica. Presenta dos bordes: un borde anterior que presenta unas escotaduras denominadas escotaduras esplénicas,
que representan la lobulación que tuvo el vaso en la etapa fetal. Presenta un borde posterior, el cual es un borde romo que no presenta las escotaduras. Recuerden, las escotaduras esplénicas es característica del borde anterior del vaso. El vaso presenta dos polos, un polo superior, redondeado, un polo inferior, que algunos también le denominan base, y que está en contacto con el ángulo esplénico del colon. El vaso presenta varias huellas o impresiones. Por delante del hilio esplénico está la huella que deja el fondo gástrico. Por detrás del hilio esplénico se encuentra la huella que deja el riñón izquierdo. En el polo inferior o base de este órgano se encuentra la impresión que deja el ángulo esplénico del colon. Y a nivel del hilio tenemos la huella que deja la cola del páncreas. El vaso tiene distintos tipos de medios de fijación. Uno son los epiplones, el epiplón gastroesplénico y el otro es el epiplón pancreático esplénico. Existen también ligamentos que sostienen al vaso. El ligamento frénico esplénico del diafragma al vaso, el ligamento espleno-renal del riñón izquierdo al vaso y el ligamento frénico cólico izquierdo, que como ustedes ven une el ángulo esplénico del colon con el diafragma, formando un piso a nivel del polo inferior del vaso y que sostiene el vaso. El vaso es irrigado a través de dos arterias, la arteria esplénica que se origina en el tronco celíaco y el drenaje venoso del vaso discurre a través de la vena esplénica, que como vimos se dirige hacia la derecha, recibe a la vena mesentérica inferior y posteriormente la vena esplénica se une con la vena mesentérica superior y da como resultado la formación de la vena porta. Uno de los órganos importantes que encontramos a nivel de la cavidad abdominal y se considera un órgano vital es el hígado. El hígado se encuentra localizado en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, tiene la forma de una cuña, la coloración es rojo parduzco o rojo vinoso, entre 1200 y 1800 gramos, de un tamaño de 28 por 15 por 8 centímetros, presenta caras, la cara superior o diafragmática, que es lisa y convexa, y una cara inferior o visceral, que es irregular. Presenta un borde anterior y borde posterior. Está constituido anatómicamente por dos envolturas, una envoltura superficial, que es el peritoneo, una envoltura fibrosa, que se denomina cápsula de Gleason. Presenta un tejido propio, que es el hepatocito, y presenta conductos excretorios por donde discurre la bilis. Asimismo, el hígado presenta distintos tipos de medios de fijación que mantienen al hígado en su posición anatómica normal. De todos ellos, el principal medio de fijación que tiene el hígado es la vena cava inferior, debido a la fijación que tiene el hígado a través de las venas hepáticas o suprahepáticas, que son las venas que recogen la sangre del hígado y la llevan a desembocar o a drenar a la vena cava inferior. Asimismo, los ligamentos peritoneales también son medios de fijación del hígado, el ligamento redondo también sirve como medio de fijación del hígado y otro es la presión intraabdominal, que también lo mantiene en su localización anatómica normal. Si yo veo la cara superior o diafragmática del hígado, puedo evidenciar la presencia del ligamento redondo, que es la vena umbilical obliterada. Sobre él encuentro un ligamento formado por peritoneo, que es el ligamento falciforme, y este ligamento falciforme divide a la cara superior del hígado en dos, que son el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Si yo veo la cara inferior del hígado, cara visceral, voy a encontrar la llamada H hepática. Esta H hepática está constituida por tres líneas. Una línea antero-posterior derecha, que está formada por la fosa vesicular o fosa cística, donde se localiza la vesícula biliar y la vena cava inferior. La otra línea es la línea antero-posterior izquierda, constituida por el surco para el ligamento redondo y el surco del ligamento venoso. Y la línea transversal está constituida por el hilio hepático, por donde ingresa la vena porta, la arteria hepática, y salen los conductos biliares. De esta manera se van a distribuir los siguientes lóbulos: el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. El hilio hepático se caracteriza por tener tres elementos: anterior y a la derecha el conducto biliar, anterior y hacia la izquierda la arteria hepática, y como elemento posterior la vena porta.
Nuevamente tenemos el hígado, las caras del hígado, las caras superior e inferior y las relaciones anatómicas, la H hepática a la cual hicimos referencia hace un momento, el surco transversal o el que está constituido por el hilio hepático y los 4 lóbulos que presenta el hígado, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. Recuerden que al lóbulo caudado también se le denomina el lóbulo de Spiegel. El peritoneo, cuando se distribuye desde el peritoneo parietal a visceral, forma en el hígado distintos tipos de ligamentos. ¿Qué ligamentos forma el peritoneo en el hígado? El ligamento falciforme. Este ligamento falciforme se distribuye hacia la parte derecha y a la parte izquierda y forma el ligamento coronario. El ligamento coronario constituye un ligamento que une el diafragma con el hígado. El ligamento coronario en su porción superior e inferior se unen en sus extremos, tanto en el extremo derecho como en el extremo izquierdo, formando los ligamentos triangulares, el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. Entonces los ligamentos de peritoneo que encontramos en el hígado son el ligamento falciforme, el ligamento coronario, el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. Justo lo que habíamos indicado, los ligamentos peritoneales, falciforme, coronario, triangular derecho e izquierdo, y los ligamentos no peritoneales, que están formados por rezagos embrionarios que en la etapa en la vida intrauterina fueron venas, son el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso o ligamento de Arancio. Recuerden ustedes, yo tengo aquí la hoja superior y la hoja inferior del ligamento coronario, y entre las dos hojas tengo la única porción del hígado que no está cubierto por peritoneo, y eso se denomina área desnuda del hígado. La vena cava inferior se relaciona con esta área desnuda del hígado. El hígado no solo presenta lóbulos, sino también presenta segmentos. Tenemos en esta imagen la cara superior del hígado, la vesícula biliar, el ligamento redondo, el ligamento falciforme y la vena cava inferior. Recuerden ustedes, el ligamento falciforme divide al hígado en dos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lo que nosotros podemos llamar la división anatómica. Pero el hígado presenta otra división más, gracias a unas líneas denominadas las cisuras portales. La primera cisura que vamos a evidenciar aquí se llama cisura portal principal o línea de Cantley, la cual se origina en el borde izquierdo de la vena cava inferior y termina en el punto medio de la fosa cística o lecho vesicular. Esta línea hace que el hígado se divida en dos, en un hígado derecho y en un hígado izquierdo. Esta división de hígado derecho e hígado izquierdo es una división funcional y sobre todo de tipo quirúrgica. Existen dos cisuras más, la cisura portal derecha, que se origina en el borde derecho de la vena cava inferior y termina en el ángulo derecho del hígado, el cual divide al hígado derecho en dos sectores, en un sector anterior derecho en color celeste y en un sector posterior derecho en color amarillo. El hígado izquierdo se va a dividir en dos sectores gracias al ligamento falciforme. Se divide en un sector izquierdo medial y en un sector izquierdo lateral. El izquierdo lateral en rosado y el izquierdo medial en verde, gracias al ligamento falciforme. Pero existe una tercera y última cisura. Esta cisura recibe el nombre de cisura portal izquierda, la que se origina en el borde izquierdo de la vena cava inferior y termina en el ángulo izquierdo del hígado, dividiendo el sector izquierdo lateral en dos porciones, en una porción posterior y en una porción anterior. Imaginariamente trazamos una línea horizontal a través del plano de bifurcación de la línea porta. Y miren, los sectores anterior y posterior derechos quedan subdivididos en dos, en superior e inferior. Por lo tanto, en el hígado derecho yo tengo 4 sectores. Serían antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior, los cuales tienen estos números. El sector antero superior, segmento número 8, el sector antero inferior el 5, el póstero inferior el 6 y el póstero superior el 7.
Por lo tanto, en el hígado derecho tengo los siguientes segmentos: 5, 6, 7 y 8. En el caso del hígado izquierdo tenemos los siguientes segmentos. En el caso del sector izquierdo medial está representado por el segmento hepático número 4. 4A en la parte superior, 4B en la parte inferior. Y en el caso del sector izquierdo lateral, divididos por la cisura portal izquierda, tenemos dos porciones. La porción posterior es el segmento hepático número 2 y la porción anterior el segmento hepático número 3. De esa manera el hígado se ha segmentado en sus 8 segmentos. Pero recuerden que en la cara superior del hígado, que es la que tenemos en la imagen en este instante, solo podemos ver 7 de ellos. El segmento hepático número 1 solo se ve por la cara inferior del hígado. Recuerden asimismo que la secuencia o la distribución de los números de esta segmentación hepática es en secuencia horaria. Sigue el orden de las manecillas del reloj. Tenemos la imagen de la vena cava inferior. Tengo la vena porta, la cual se divide en dos ramas, derecha e izquierda. La rama izquierda se divide en una porción posterior y dos divisiones anteriores, y de estas divisiones se van a generar esos segmentos. De la división posterior, el segmento hepático número 2. De la división anterior izquierda, el segmento hepático número 3. De la división anterior derecha, el segmento hepático número 4. De la rama derecha de la vena porta, se van a originar dos divisiones, una división anterior y una división posterior. De la división anterior se originan dos segmentos, hacia arriba el 8, hacia abajo el 5. De la división posterior se originan dos segmentos más, hacia arriba el 7, hacia abajo el 8. Entonces, las divisiones internas o intrahepáticas de la vena porta son los que van a ayudar a la segmentación del hígado. Cada uno de los segmentos del hígado, de los 8 segmentos del hígado, recibe una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y presenta su conducto biliar. El segmento hepático número 1 tiene como característica principal recibir una rama de ambas divisiones de la porta, tanto de la derecha como de la izquierda. La sangre ingresa al hígado a través de la vena porta y la arteria hepática, y sale del hígado a través de las venas hepáticas o suprahepáticas, las cuales llevan la sangre hacia la vena cava inferior. ¿Cuántas suprahepáticas existen? Son 3 suprahepáticas: la suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda. Tenemos aquí la vista del hígado, tengo la cara superior y lo que puedo ver es la secuencia horaria de los segmentos. En cambio, cuando veo la cara inferior, veo la secuencia antihoraria de los segmentos. Recuerden, el lóbulo caudado siempre es el segmento hepático número 1, el lóbulo cuadrado siempre es el segmento hepático número 4, el hígado derecho contiene los segmentos 5, 6, 7 y 8, el hígado izquierdo contiene los segmentos 2, 3 y 4, y el segmento 1 siempre pertenece a los dos hígados, al hígado derecho y al hígado izquierdo. Lo que habíamos mencionado hace un momento, cada uno de los segmentos hepáticos se caracteriza por tener una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y su respectivo conducto biliar. Es lo que se denomina con el nombre de tríada portal. Gracias a que cada segmento tiene su propio pedículo vascular y de conducto de vía biliar, este segmento puede ser resecado quirúrgicamente sin mayores problemas. Recuerden que dentro de las funciones del hígado encontramos la función metabólica, la función de almacenamiento, la secreción de glucosa, proteínas, factores de coagulación, enzimas biliares. El hígado se encarga de detoxificar la sangre, se encarga de producir bilis. También se relaciona con las células de Kupffer para la fagocitosis, la formación de gamma globulinas y de anticuerpos. Asimismo, también el hígado, sobre todo a edades tempranas, se encargaba de la hematopoiesis, producía células sanguíneas. Asimismo, recuerden que el hígado también desarrolla un balance hidroelectrolítico, está asociado también con la regulación de la sangre a través de la permeabilidad, a través de los sinusoides hepáticos. Recuerden entonces, miren las distintas funciones que tiene el hígado y por eso es considerado como un órgano vital.
El hígado recibe sangre a través de vasos, que son la arteria hepática y la vena porta, pero podemos indicarlo y clasificarlo de acuerdo al tipo de función que cumple cada uno de estos vasos. La irrigación nutricia que viene por la arteria hepática se encarga de darle oxígeno al hígado, específicamente al hepatocito. En cambio, la irrigación funcional o la sangre que viene a través de la vena porta lleva esta sangre hacia el hígado. ¿Para qué? Para que el hígado la metabolice, la trabaje, haga la detoxificación de la sangre y entonces pueda realizarse las funciones que previamente hemos indicado en el hígado. Del 100% de sangre que recibe el hígado, el 75% proviene de la vena porta. El 25% restante proviene de la arteria hepática. Estos son los vasos aferentes, es decir, que llevan sangre al hígado. En cambio, la sangre que sale del hígado sale a través de las venas hepáticas o suprahepáticas, que son tres: la vena suprahepática derecha, media e izquierda, que desembocan a nivel de la vena cava inferior. Asimismo, también salen a través de los vasos linfáticos hepáticos superficiales y profundos. Como habíamos indicado, el 75% de toda la sangre que recibe el hígado proviene de la vena porta, que es lo que absorbió el intestino a través del intestino delgado, a través del intestino grueso. Todo viaja a nivel de la vena porta y todo llega hacia el hígado. En cambio, el 25% restante de la sangre que llega al hígado viaja a través de la arteria hepática. La sangre sale del hígado a través de las venas suprahepáticas hacia la vena cava inferior. Acuérdense ustedes que la arteria hepática común se origina en el tronco celíaco, tiene las arterias gastroduodenal y hepática propia, y de la arteria hepática propia sale la gástrica derecha o pilórica, sale la hepática derecha que da origen a la cística, y la hepática izquierda que irrigan cada uno de sus segmentos o de los hígados derecho e izquierdo. La vena porta se forma a nivel de L2 por la unión de la vena mesentérica superior y esplénica por detrás del cuello del páncreas, recoge la sangre de todo el tubo digestivo, principalmente intestino delgado y colon, aporta el 75% de toda la sangre que recibe el hígado, aproximadamente 8 centímetros de longitud, 15 de diámetro, y cuando aumenta la presión a nivel de la vena porta se denomina hipertensión portal, asociadas con problemas hepáticos como la cirrosis hepática. La vesícula biliar es uno de los órganos anexos a el hígado. Se ubica a nivel de la fosa cística, localizada en los segmentos 4 y 5 del hígado. Sus porciones son el fondo, el cuerpo, el cuello, o también conocido como el bacinete. Tiene una capacidad entre 50 y 60 centímetros cúbicos. Es irrigado por la arteria cística, rama de la hepática derecha, y el conducto excretorio de la vesícula biliar se denomina conducto cístico. Este conducto cístico presenta una válvula en su interior que se llama válvula en espiral o válvula de Heister. Volvemos a ver las características de la vesícula biliar, sus partes: fondo, cuerpo, cuello, bacinete. El conducto cístico con su válvula de Heister. Del hígado salen los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico y da origen al conducto colédoco, el cual se une con el conducto pancreático principal o de Wilson y dan origen a la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, la que se hace rodear por fibras musculares lisas que se denomina el esfínter de Oddi. Toda esta ampolla de Vater con su esfínter de Oddi desemboca a nivel de la segunda porción del duodeno, creando una elevación que se denomina la carúncula o papila mayor. El colédoco, que como recordaremos se forma por la unión del conducto cístico y el hepático común, presenta varias porciones. La primera, la porción supraduodenal; la segunda, retroduodenal, que pasa por detrás de la primera porción del duodeno; la porción retropancreática, la porción intrapancreática y la porción intramural. Nuevamente vemos aquí los conductos hepáticos, que son el derecho, el izquierdo, y la unión de ambos que da el hepático común.
el conducto colédoco, que se forma por la unión del conducto cístico y el conducto hepático común, las porciones que presenta, supraduodenal, retroduodenal, retropancreática, intrapancreática e intramural, y la irrigación a través de arterias localizadas en su borde derecho y borde izquierdo, o si lo correlacionamos con las manecillas del reloj a horas 3 y horas 9. Recuerden ustedes que la ampolla de váter siempre se forma por la unión del colédoco y el wirsum, y es rodeado por fibras musculares que se denomina el esfínter de Oddi. Existen unos triángulos a nivel de las vías biliares y la cara inferior del hígado, que son el primero, el triángulo hepatocístico, constituido por el hígado, el conducto hepático común y el conducto cístico, y cuyo contenido es la arteria cística. El segundo triángulo que tenemos a este nivel es el triángulo de Caloto, el cual está constituido en su límite superior por la arteria cística, por el conducto hepático común y el conducto cístico. Dentro de este triángulo habitualmente podemos encontrar un ganglio, que es el ganglio cístico o ganglio de Mascagni. Estos triángulos están muy relacionados con la cirugía de la vesícula biliar, es decir, la colecistectomía. Pasamos al tubo digestivo y tenemos al duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, localizado a nivel del espacio retroperitoneal fijo a la pared posterior del abdomen. Su límite superior es el píloro, que es la continuación con el estómago en la parte superior. Su límite inferior es el ángulo de Treitz, que es el límite del duodeno con el yeyuno. Tiene la forma de una letra C ubicado en el retroperitoneo. Recuerden que esta forma de letra C se le denomina marco duodenal. Tiene una longitud de 25 centímetros. Presenta 4 porciones. La primera se denomina bulbo duodenal. Mide 5 centímetros, la segunda 7.5 centímetros, la tercera 10 centímetros y la cuarta 2.5 centímetros. Precisamente aquí vemos el duodeno, la forma del marco duodenal que sirve para albergar la cabeza del páncreas y el cuello del páncreas. Su límite superior llega hasta la vértebra lumbar número 1, su límite inferior hasta L3 y el ángulo de Treitz está a nivel de la cara lateral izquierda de L2 en la unión del duodeno con el yeyuno. El duodeno tiene 25 centímetros, su primera porción se dirige hacia arriba y hacia la derecha, mide 5 centímetros. La segunda porción es vertical y descendente, mide 7.5 centímetros. La tercera es transversa, de derecha a izquierda, mide 10 centímetros. Y la cuarta y última porción es ascendente hacia la izquierda, mide 2.5 centímetros. Vemos aquí las características de las diferentes porciones del duodeno. La primera porción del duodeno hacia arriba se correlaciona con el epiplón menor, hacia abajo con la cabeza del páncreas, adelante con el lóbulo derecho del hígado, hacia atrás con la vena porta y la arteria gastroduodenal y el colédoco. La segunda porción hacia adelante se relaciona con el colon transverso y el mesocolon transverso. Hacia atrás se relaciona con la vena cava inferior y el riñón derecho. Hacia afuera se relaciona con el ángulo hepático del colon y hacia adentro con la cabeza del páncreas. La tercera porción hacia arriba se relaciona con la cabeza del páncreas, hacia abajo con las asas intestinales delgada y el mesenterio, hacia adelante con la arteria y vena mesentérica superior, hacia atrás con la arteria aorta abdominal y la vena cava inferior. La cuarta porción del duodeno se relaciona hacia adelante con la primera asa yeyunal, hacia atrás con el músculo psoas mayor izquierdo, hacia afuera con el ángulo, con el riñón izquierdo y hacia adentro con el proceso uncinado y la cabeza del páncreas. El duodeno está constituido por mucosa, submucosa, muscular y serosa, y la característica más importante la ubicamos en su submucosa, donde encontramos las glándulas submucosas de Brunner que producen una sustancia rica en bicarbonato, es decir, alcalino, que sirve para contrarrestar la acidez del contenido gástrico. Las capas musculares muy similar al resto del tubo digestivo, circular interna y longitudinal externa, y la serosa
diferente para la primera porción que para las 3 porciones restantes. La primera porción está recubierta casi íntegramente por peritoneo en todas sus caras, a diferencia de la segunda, tercera y cuarta porción que únicamente tienen peritoneo por su cara anterior. El duodeno se encuentra fijo en esa posición retroperitoneal gracias al píloro, a los vasos mesentéricos superiores, al peritoneo parietal posterior y al ligamento de Treis, el cual es un ligamento que une el ángulo de Treis con el pilar derecho del músculo diafragma, ubicando o dándole forma y sosteniendo al ángulo de Treis. Existe un espacio anatómico que se denomina la pinza aortomesentérica y que está relacionado con la tercera porción del duodeno. Identificamos la arteria aorta abdominal. Por delante de ella encontramos una arteria muy importante que se llama la arteria mesentérica superior. Por delante de la arteria mesentérica superior yo ubico al páncreas. Por detrás de la arteria mesentérica superior encuentro a la vena renal izquierda. Por detrás de la arteria mesentérica superior encuentro el proceso uncinado del páncreas y encuentro a la tercera porción del duodeno. Como vemos en esta imagen, se forma un ángulo entre la arteria aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. En este ángulo se localizan 3 estructuras importantes. De arriba hacia abajo, la vena renal izquierda, el proceso uncinado del páncreas y la tercera porción del duodeno. Es aquí donde se forma la llamada pinza aortomesentérica. Cuando los pacientes se encuentran postrados mucho tiempo o sufren una baja de peso muy importante y de forma rápida, el mesenterio puede perder grasa y la arteria mesentérica superior puede descender y pegarse a la aorta, comprimiendo sobre todo a la tercera porción del duodeno y generando un proceso de obstrucción intestinal alta. Si yo veo la superficie interna del duodeno, voy a evidenciar que presenta unos pliegues, que son la característica del intestino delgado. Esas válvulas son las llamadas válvulas conniventes o pliegues circulares de Kerckrin. La primera porción del duodeno no tiene válvulas conniventes. Las válvulas conniventes las encontramos a partir de la segunda porción del duodeno. Asimismo, característicamente a nivel de la segunda porción del duodeno, encontramos 2 papilas o carúnculas. La primera, la más superior, recibe el nombre de papila menor, la cual es la desembocadura del conducto de Santorini. 2 centímetros por debajo encuentro otra papila que se llama la papila duodenal o carúncula mayor, que corresponde a la desembocadura de la ampolla de Vater, que como mencionamos es la unión del colédoco y el Wirsung. El duodeno es irrigado por varias arterias: la arteria supraduodenal, rama de la arteria gastroduodenal, es irrigado por las arterias pancreático-duodenales, pancreático-duodenal superior, también rama de gastroduodenal, y la pancreático-duodenal inferior, que se origina en la arteria mesentérica superior. Estas 2 arterias pancreático-duodenales superior e inferior crean arcos por delante y por detrás de la cabeza del páncreas para irrigar el duodeno, la cabeza y el cuello del páncreas. El páncreas es una de las glándulas anexas del tubo digestivo que se encuentra relacionada con el duodeno a nivel del espacio retroperitoneal, se localiza dentro del marco duodenal, presenta una coloración blanco-grisácea o amarillo-grisácea, con un peso de 70 gramos, unas dimensiones de 18 a 20 centímetros, y en ella vamos a reconocer las siguientes porciones. De derecha a izquierda, una primera porción grande y dilatada es la cabeza del páncreas, la cual presenta una prolongación que se localiza por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Esta prolongación se llama el proceso uncinado del páncreas o gancho del páncreas, que siempre se localiza por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Luego sigue el cuello del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas, que siempre la vemos en contacto con la cara interna del vaso. El páncreas presenta una dirección diferente en su mitad derecha que en su mitad izquierda. La mitad derecha habitualmente es horizontal. Recuerden que la mitad derecha está constituida por la cabeza y el cuello. En cambio, la mitad izquierda es de dirección oblicua. Y recuerden que esta porción, la mitad izquierda del páncreas, está constituida por el cuerpo y la cola.
¿Cuáles son las funciones del páncreas? El páncreas tiene dos tipos de funciones, una función endocrina que produce hormonas, la insulina, el glucagón y la somatostatina, y la función exocrina que está constituida por la producción de enzimas, amilasa, lipasa y proteasa. Recordando que la secreción de hormonas por parte del páncreas endocrino la hace a través de los vasos sanguíneos. En cambio, la secreción de enzimas por parte del páncreas exocrino lo hace a través de los conductos pancreáticos de Wirsung y Santorini. Recordamos y vemos aquí el páncreas, la cabeza del páncreas se relaciona hacia adelante con el mesocolon transverso y el colon transverso y en la región antropilórica del estómago. La parte posterior se relaciona con la vena porta y el conducto colédoco, la vena cava inferior. El cuello del páncreas se relaciona en su cara posterior con la formación de la vena porta. Justo a nivel de la cara posterior del cuello del páncreas se produce la unión de la vena esplénica con la mesentérica superior y la formación de la vena porta. Por delante del cuello del páncreas, siempre vamos a ver aquí el estómago. El cuerpo del páncreas se relaciona hacia adelante con el cuerpo gástrico y hacia atrás con la vena esplénica y la arteria aorta. La cola del páncreas siempre se va a localizar por delante del riñón izquierdo y está en contacto con el hilio esplénico. Los conductos secretorios que tiene el páncreas son dos. Uno de ellos es el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung, que se origina o se forma desde la cola del páncreas, pasa por el cuerpo, el cuello y la cabeza del páncreas y se une con el colédoco para formar la ampolla de Vater. Recuerden ustedes que la ampolla de Vater se hace revestir por fibras musculares lisas que forman el esfínter de Oddi y desembocan en la segunda porción del duodeno a nivel de la papila duodenal mayor. El otro conducto es el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que se origina en el proceso uncinado del páncreas y desemboca directamente a nivel de la segunda porción del duodeno en la carúncula duodenal menor. El páncreas es irrigado de forma diferente si hablamos de la cabeza y el cuello y el cuerpo y la cola. La cabeza y el cuello del páncreas son irrigados por las arterias pancreático-duodenales, la pancreático-duodenal superior, rama de la gastroduodenal, y la pancreático-duodenal inferior, rama de la mesentérica superior. En cambio, el cuerpo y cola del páncreas son irrigados por la arteria esplénica. El cuerpo del páncreas por la pancreática dorsal, rama de la esplénica, irrigados por la pancreática magna, también rama de la esplénica, y la unión de estas dos arterias en el interior del páncreas forma la pancreática transversa o pancreática inferior. La cola del páncreas es irrigado por las arterias pancreáticas caudales, también ramas de la arteria esplénica. En el caso del contenido intraabdominal inframesocólico, encontramos las dos porciones siguientes del intestino delgado, el yeyuno y el ilium. Lo que tenemos que ver aquí constituye las diferencias del yeyuno e ilium. El yeyuno es más corto que el ilium. Yeyuno 2/5 superiores, ilium 3/5 inferiores. La pared del yeyuno es más gruesa que la pared del ilium. El diámetro de la luz del yeyuno es mucho mayor que el diámetro de la luz del ilium. El yeyuno siempre es más irrigado, por eso la coloración del yeyuno es un rojo vivo, en el caso del ilium es un rosa pálido. El yeyuno tiene menos grasa en el mesenterio, el ilium más grasa en el mesenterio. En el caso del yeyuno encontramos arcos arteriales simples, habitualmente un arco arterial. En cambio en el ilium encontramos muchos arcos arteriales, generalmente de 4 a 5 grupos de arcos arteriales. Los vasos rectos del yeyuno son vasos largos y de gran calibre, en cambio los vasos rectos del ilium son cortos y de menor calibre. Las arterias yeyunales son arterias largas y voluminosas, las arterias iliales son arterias pequeñas y delgadas. En el interior del yeyuno encontramos gran cantidad de pliegues circulares. Estos pliegues circulares se llaman válvulas connivendes. En cambio en el ilium, menor cantidad y en menor tamaño. El ilium terminal se caracteriza por tener a nivel de su pared
gran cantidad de folículos linfoideos, sobre todo en su borde antimesentérico, que se denominan las placas de Peyer. En el caso del yeyuno no existen las placas de Peyer. La irrigación del intestino delgado es a partir de la arteria mesentérica superior. De esta arteria mesentérica superior nacen las arterias yeyunales, que son arterias largas y de gran calibre, generando arcos de primer orden, con unos vasos rectos largos y voluminosos. Generalmente son de 4 a 6 arterias yeyunales. Existen mayor número de arterias ciliales, generalmente de 9 a 13, que son arterias cortas, delgadas, de menor calibre y que forman arcos de primero, segundo y de tercer orden. A nivel de la parte distal de la arteria mesentérica superior encontramos un arco que se llama el arco de Treves, que es la anastomosis de la última arteria ilial con la rama iliar de la arteria iliocónica. El colon o intestino grueso va a tener las siguientes porciones: el ciego, ubicado en la fosa ilíaca derecha, el colon ascendente, el colon transverso, el colon sigmoides, el recto y el conducto anal. La longitud del intestino grueso es de 120 a 200 centímetros. El diámetro puede variar de 2.5 a 7.5 centímetros. Las zonas más dilatadas del intestino grueso corresponden al ciego y a la ampolla rectal. La capa longitudinal externa del colon se agrupa en 3 paquetes, en 3 bandas, y estos paquetes se denominan las tenias cólicas. Estas tenias cólicas van desde el ciego, desde la base del apéndice cecal hasta la unión recto-sigmoidea. El intestino grueso, específicamente el colon, se caracteriza por tener unas saculaciones a nivel de todo su trayecto que se denominan las austras o abolladuras. Esto se produce a que el colon tiene que plegarse para ponerse a la par de la longitud de las tenias. Otra característica importante del intestino grueso, y sobre todo el ciego, colon ascendente, descendente, transverso, sigmoides, es la presencia de apéndices epiploicos. Donde se encuentran en mayor número es en el colon sigmoides. El colon, a diferencia del intestino delgado, se caracteriza por tener paredes delgadas y la irrigación es mucho menor. Asimismo, el intestino grueso presenta zonas peritoneales y retroperitoneales. Las zonas peritoneales del intestino grueso son el ciego, el colon transverso y el colon sigmoides. Las zonas retroperitoneales del colon son el colon ascendente y el colon descendente. El intestino grueso presenta mesos, el mesocolon transverso, el mesocolon sigmoides y el mesoapéndice. El intestino grueso presenta longitudes variables, el ciego de 5 a 6 centímetros, el colon ascendente 15 centímetros, el colon transverso 50 centímetros, el colon descendente 25 centímetros, el colon sigmoides 40 centímetros, el recto de 12 a 15 y el conducto anal de 2 a 5 centímetros. Recuerden que las porciones dilatadas del intestino grueso son el ciego y la ampolla rectal. El ciego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Su límite superior es la válvula iliocecal, que se forma por la invaginación del ilion terminal en el ciego y constituye el límite del ciego, el límite superior del ciego. De la válvula iliocecal hacia abajo encontramos el ciego, de la válvula iliocecal hacia arriba el colon ascendente. En esta imagen podemos apreciar de que la válvula iliocecal varía dependiendo de si es la vista en un cadáver o en el sujeto vivo. En el sujeto vivo tiene la forma de una papila. En el caso de los cadáveres tiene labios superior e inferior y frenillos anterior y posterior. Por debajo de la válvula iliocecal encontramos otro orificio que se denomina el orificio apendicular o también conocido con el nombre de válvula de Gerlach. El apéndice cecal, una estructura anexa al intestino grueso, es un tubo alargado y estrecho que se inicia en el vértice del ciego, justo en la confluencia de las tenias cólicas. Aquí está la confluencia de las 3 tenias cólicas y ahí está la base del apéndice cecal. Tiene posiciones variables, está fijo, presenta un meso que es el mesoapéndice donde está ubicada la arteria apendicular, y estas posiciones variables pueden ser preilial, retroilial, pélvica, subcecal o retrocecal.
De todas ellas, la posición más frecuente es la posición retrocecal. Las diferentes porciones del colon son irrigadas de la siguiente manera. De la arteria mesentérica superior se origina la arteria ileocólica, de la cual van a salir ramas para el ilion terminal, ramas para el apéndice, ramas para el ciego y ramas para el colon ascendente. Entonces, esta arteria ileocólica irriga todas estas estructuras ubicadas en la fosa ilíaca derecha. De la misma mesentérica superior sale la cólica derecha, que irriga el colon ascendente. De la arteria mesentérica superior sale una última rama para irrigar el colon transverso, que es la arteria cólica media, la cual se divide en una porción derecha y una porción izquierda. Entonces, la arteria mesentérica superior se encarga de irrigar el colon derecho, a través de las ramas ileocólica, cólica derecha y cólica media. La arteria mesentérica inferior irriga el colon izquierdo a través de las siguientes ramas. La arteria cólica izquierda, que irriga el colon descendente, un tronco que se denomina el tronco de las arterias sigmoideas, que irriga el colon sigmoides a través de la primera, segunda y tercera sigmoidea, y la misma arteria mesentérica inferior, cuando llega al recto, cambia de nombre y pasa a llamarse la arteria rectal superior o hemorroidal superior. De todas estas ramas nacen los vasos rectos o vasos cortos, y como podemos apreciar, todas las arterias que irrigan el colon están comunicadas o anastomosadas entre sí. A toda esa anastomosis se le denomina la arteria marginal del colon o arco de Drummond. La unión de la arteria cólica media con la arteria cólica izquierda en el ángulo esplénico del colon se le denomina el arco de Riolano. La anastomosis de la última arteria ilial con la rama ilial de la ileocólica se le denomina el arco de Treves. Y por último, la unión de la tercera sigmoidea con la arteria rectal superior recibe el nombre de punto crítico de Sudeck. Vemos aquí la irrigación del colon, la arteria mesentérica superior con su rama ileocólica, cólica derecha y cólica media. Tenemos aquí la arteria mesentérica inferior con sus ramas cólica izquierda y las arterias sigmoideas. Y vemos que siempre la arteria mesentérica inferior termina transformándose o cambiando de nombre al de hemorroidal superior o rectal superior. Vemos aquí los diferentes arcos anastomóticos que tiene el colon, el arco riolano formado por la unión de la cólica media y la cólica izquierda, el arco de Drummond, que es la anastomosis de todas las arterias que irrigan el colon, el arco de Sudeck o punto de Sudeck, la anastomosis entre la última sigmoidea y la rectal superior. En el caso del drenaje venoso del colon, la vena ileocólica, la vena cólica derecha y la vena cólica media, todas desembocan en la vena mesentérica superior. Las venas sigmoideas y la vena cólica izquierda desembocan a nivel de la vena mesentérica inferior. Recuerden ustedes que la vena mesentérica inferior asciende y desemboca o drena en la vena esplénica, y la vena mesentérica superior se une con la vena esplénica para dar como resultado la formación de la vena porta. Existen ganglios linfáticos en el colon, los ganglios epicólicos, que se localizan en los plexos submucosos y subserosos alrededor de las tenias del colon, los ganglios paracólicos, ubicados en el borde mesentérico del colon y las arterias que forman el arco de Drummond, los ganglios cólicos intermedios alrededor de las arterias cólicas, ileocólica, cólica derecha, cólica media, cólica izquierda, los ganglios linfáticos principales, que se localizan a nivel de la raíz de las arterias mesentéricas superior e inferior, y la inervación es a través de los plexos mientéricos submucosos y los plexos mesentéricos superior e inferior. Llegando ya a la parte terminal del tubo digestivo, tenemos el recto. El recto tiene como límite superior el tercer segmento sacro, S3, y su límite inferior es la línea anocutánea, que lo divide del conducto anal. El recto se caracteriza por tener dos porciones: el recto pélvico o ampolla rectal, que se constituye o se asocia como un reservorio contráctil, y el recto perineal, que también se le denomina el conducto anal. La característica principal del conducto anal es que se encuentra rodeado por un grupo de doble esfínter, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo.
Las porciones del recto pélvico y perineal se encuentran divididas por el músculo diafragma. Por encima del músculo diafragma, recto pélvico. Por debajo del músculo diafragma, recto perineal o conducto anal. La longitud del recto generalmente de 15 a 17 centímetros. El recto pélvico de 12 a 13 hasta 15 centímetros y el recto perineal de 3 a 4 centímetros. El recto presenta curvaturas. La primera, las curvaturas que podemos evidenciar en ellas, en primer término las podemos ver en una vista lateral, con una curvatura antero-posterior. La primera se caracteriza por ser cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás, se llama ángulo sacro del recto. Y la otra es convexa por delante y cóncava por detrás, formando un ángulo perineal, como los vemos en las flechas. La flecha de color blanco es el ángulo sacro, la flecha en color verde es el ángulo perineal, siguiendo la distribución del sacrocoxis. El recto también presenta curvaturas laterales, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda. Estas curvaturas laterales van a ser superior e inferior, las cuales se dirigen a la derecha, y una curvatura media que es convexa hacia la izquierda. El tercio superior del recto se caracteriza por ser intraperitoneal. Está completamente revestido por peritoneo, por sus caras anterior y laterales. En cambio, los 2 tercios inferiores del recto se caracterizan por ser o estar ubicadas en el espacio subperitoneal. La grasa que se encuentra alrededor del recto, que en términos de anatomía descriptiva se denomina grasa perirrectal, que es grasa asociados con ganglios perirrectales, se denomina quirúrgicamente mesorrecto. Este mesorrecto tiene una gran importancia en la cirugía por cáncer de recto, que es una técnica que se denomina la escisión total del mesorrecto, para asegurar resecar todos los grupos ganglionares que pueden estar comprometidos por una tumoración del recto inferior. Una característica principal del recto, a diferencia del colon, es que no tiene tenias, no tiene austras, ni tampoco apéndices epiploicos. Si yo veo la morfología interna del recto, voy a evidenciar pliegues en sentido horizontal. Estos pliegues son los llamados las válvulas de Houston, válvulas rectales o válvulas de Houston, que son válvulas que se encuentran ubicados 2 izquierdas y una derecha. Izquierda superior, media derecha, izquierda inferior. Estos pliegues están formados por un engrosamiento de la capa muscular circular y proliferación de la mucosa a nivel de la superficie interna del recto. La parte distal del tubo digestivo, la parte final del tubo digestivo, es el conducto anal. Este conducto anal está delimitado de la siguiente manera. El límite superior es la línea anorrectal, que se proyecta a nivel de la inserción de los músculos elevadores del ano. En cambio, su límite inferior está constituido por la llamada línea anocutánea, es decir, la línea que divide la porción cutánea o la mucosa del conducto anal con la piel que rodea el margen anal. Tiene aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud, su pared anterior es mucho más corta de la pared posterior y está caracterizado por estar rodeado por un sistema doble de esfínteres. Un esfínter anal interno formado por un engrosamiento de la capa muscular circular del recto que rodea únicamente los 3/4 superiores del conducto anal y está constituido por musculatura lisa. Por eso se dice que el esfínter anal interno es un esfínter involuntario, debido a que es inervado por fibras neurovegetativas simpáticas y parasimpáticas. En cambio, el esfínter anal externo está constituido por músculo estriado, musculatura voluntaria, que forma un anillo que rodea el conducto anal y que presenta 3 porciones, la porción subcutánea, la porción superficial y la porción profunda. Aquí nosotros podemos ver una línea, que es la línea dentada. Podemos aquí también evidenciar otra línea más que se llama la línea blanca de Hilton, la cual divide
el conducto anal en 3/4 superiores y 1/4 inferior. Esta línea blanca de Hilton delimita el límite inferior del esfínter anal interno, que como indicamos, musculatura lisa, esfínter involuntario. En cambio, abarcando toda la altura del conducto anal, encontramos al esfínter anal externo, musculatura estriada, musculatura voluntaria, inervada por fibras somáticas del nervio pudendo. Se caracteriza por tener 3 porciones: subcutánea, superficial y profunda. Como ven, el esfínter anal externo solo recubre los 3/4 superiores y el esfínter anal externo sí lo hace en toda su altura. Cuando yo evalúo el conducto anal por su superficie interna, su superficie mucosa, voy a encontrar en ella 3 zonas bien diferenciadas. La primera de ellas se denomina zona cilíndrica. Constituye la mitad superior del conducto anal. Esta mucosa se caracteriza por presentar pliegues verticales. Estos pliegues verticales se llaman las columnas anales o columnas de Morgani, las cuales contienen las ramas terminales de los vasos hemorroidales superiores y van a ubicarse a ese nivel los plexos hemorroidales internos, los cuales van a generar las hemorroides internas. El epitelio que cubre esta zona cilíndrica está constituido por un epitelio columnar o cilíndrico, muy similar al resto que existe en la mucosa del resto del tubo digestivo. La base de cada una de las columnas de Morgani se encuentran unidas a través de unos pliegues semilunares que se llaman las válvulas anales, que en una continuidad de toda la circunferencia del conducto anal dan el aspecto de una línea de forma dentada. En relación a eso, esta línea recibe el nombre de línea dentada o línea pectínea. Esta línea dentada constituye la división entre la zona cilíndrica por encima y la zona transicional por abajo. La siguiente zona en el conducto anal se llama la zona transicional. 1.5 centímetros de longitud, limitada superiormente por la línea dentada e inferiormente por la línea blanca de Hilton. El epitelio que cubre la zona transicional es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, muy similar al que se describe a nivel de la mucosa esofágica. Por debajo y más externamente en el conducto anal tenemos la zona cutánea, la cual mide aproximadamente 8 milímetros de longitud, de coloración blanca o parduzca, contiene glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y algunos folículos pilosos, y está caracterizado por tener un epitelio poliestratificado plano queratinizado, es decir, similar a la piel del resto de la región perineal. En esta zona entonces nosotros encontramos estos 3 espacios: la zona cilíndrica, la zona transicional o pecten y la zona cutánea. ¿Qué es lo que podemos evidenciar? Que la línea pectínea divide 2 epitelios diferenciados. Por encima de la línea dentada o pectínea se encuentra un epitelio de tipo cilíndrico o columnar. Por debajo de la línea dentada encontramos un epitelio escamoso o estratificado. La zona que está por encima de la línea dentada, que tiene epitelio cilíndrico, recibe inervación neurovegetativa simpática y parasimpática, y si se hace un procedimiento a este nivel, generalmente no se manifiesta dolor. En cambio, por debajo de la línea dentada, el epitelio estratificado o escamoso de esta región tiene inervación somática, sobre todo por el nervio pudendo. Cualquier incisión, corte o algún proceso inflamatorio o hemorroides trombosada a este nivel se va a caracterizar por tener un dolor muy exquisito. Nuevamente vemos las divisiones de estas zonas. En la parte superior tenemos la línea ano rectal, formada por la inserción del elevador del ano, la línea dentada y la línea blanca de Hilton. Los esfínteres a los que hacíamos referencia, interno y externo, y sus diferentes porciones. El recto es irrigado a través de arterias rectales, arteria rectal superior o hemorroidal superior, que no es otra cosa que la continuación de la arteria mesentérica inferior, la que a nivel del tercer segmento sacro cambia de nombre y se denomina a partir de allí la rectal superior. La arteria rectal o hemorroidal media, rama de la ilíaca externa,
y la arteria rectal o hemorroidal inferior, rama de la pudenda interna. El drenaje venoso del recto se forma a partir de unos plexos hemorroidales. Tenemos el plexo hemorroidal interno, que se ubica por encima de la línea dentada, el plexo perimuscular, el plexo submucoso de la ampolla rectal y el plexo hemorroidal externo. El plexo hemorroidal interno con el plexo perimuscular forman la vena rectal superior, la cual se continúa y forma la vena mesentérica inferior. Y recuerden ustedes que esta vena mesentérica inferior se une a la esplénica y la esplénica forma la vena porta. Es decir, que el drenaje venoso de la parte superior del recto finalmente desemboca o drena a nivel del hígado. Llega hacia la sangre que se dirige al hígado a través del sistema porta. Una parte del plexo perimuscular y el plexo submucoso de la ampolla rectal forma la vena rectal media, la cual se dirige a la vena ilíaca interna. El plexo hemorroidal externo, que se localiza por debajo de la línea dentada, forma la vena rectal inferior, la cual se dirige a la vena pudenda interna, y esta vena pudenda interna también desemboca en la vena ilíaca interna. Las venas ilíacas internas forman las venas ilíacas comunes, y las dos venas ilíacas comunes, derecha e izquierda, forman la vena cava inferior. Y esta vena cava inferior desemboca directamente en el corazón sin pasar por el hígado. Entonces vemos aquí una diferencia entre el drenaje venoso de la vena rectal superior como de las venas rectales media e inferior. La vena rectal superior desemboca su sangre a nivel del sistema porta, es decir, pasa por el hígado. En cambio, la sangre de la vena rectal media y la vena rectal inferior desembocan en la vena cava, y esto va directamente hacia el corazón. Esto tiene una gran implicancia dentro de las metástasis de los tumores rectales. Si tenemos un tumor rectal en la parte superior, el drenaje venoso va a hacer que las células neoplásicas de esta tumoración puedan llegar fácilmente al hígado a través de la vía venosa y puedan provocar una metástasis a nivel del hígado. En cambio, la sangre o una tumoración ubicado en el recto inferior, ¿qué es lo que va a hacer? Las células neoplásicas pueden viajar a través de los vasos sanguíneos, pueden pasar directamente a la vena cava inferior y ya no van a pasar por el hígado y no van a provocar metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, perdón, y pueden llegar más bien a provocar metástasis de tipo pulmonar. Todo esto por un diferente drenaje venoso a nivel del recto. El drenaje linfático del recto asociado con la patología neoplásica del recto. Los grupos ganglionares del recto se dividen en superior, medio e inferior. El grupo superior desemboca a nivel de los ganglios de la arteria hemorroidal superior, a su vez a los mesentéricos inferiores y a nivel de la aorta. El grupo medio drena en la ampolla rectal y desembocan a nivel de los vasos hemorroidales medios y en los ganglios ilíacos internos. Y el grupo inferior, que drena el conducto anal, los vasos linfáticos cruzan la fosa isquiorrectal y desembocan en los ganglios inguinales. Tercio superior del recto finalmente terminan en la aorta. Tercio medio del recto a nivel de los ganglios ilíacos internos. Tercio inferior del recto, es decir, el conducto anal, a nivel de los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Ya para terminar tenemos una pregunta asociada con la irrigación del estómago. ¿Cuál de las siguientes arterias transcurre por la curvatura menor del estómago? Recuerden, la curvatura menor del estómago tiene a las arterias gástricas, gástrica derecha o pilórica, gástrica izquierda o coronaria estomáquica. En este caso, la respuesta sería la letra D, que es la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. En el caso de la curvatura mayor del estómago tenemos las arterias gastroepiploicas, o como aquí en la pregunta sería las gastroomentales, que es su sinónimo. La gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, irriga la curvatura mayor del estómago. La gastroomental o epiploica derecha, rama de la gastrodenal, también irriga la curvatura mayor del estómago, y los vasos cortos se encargan de irrigar el fondo gástrico. Entonces, únicamente de todas estas ramas que aparecen aquí,
La única que irriga la curvatura menor del estómago es la letra D, o arteria coronaria estomáquica. Entonces, de esa manera hemos terminado de hacer la revisión anatómica quirúrgica de la cavidad abdominal, asociado aplicándolo con los diferentes términos quirúrgicos que van a ser revisados en las diferentes partes del bloque de cirugía. Muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.